El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y hoy vamos a hablar un poquitito acerca de la paciencia. La paciencia, que es una palabra compuesta de dos palabras, la palabra paz y la palabra ciencia, y que significa tener tranquilidad porque tenemos conocimiento. El conocimiento nos da tranquilidad, nos da paz, nos da serenidad. Y nosotros tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, el conocimiento de que Dios tiene promesas para nuestras vidas, que la palabra, la Biblia, es toda una promesa del Señor para nosotros. Nosotros la leemos y encontramos allí tanta riqueza espiritual para tomarla y apropiarnos espiritualmente y así recibir todo lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Por eso vamos a leer este pasaje. Dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Acá vemos entonces cómo la palabra paciencia, como resultado de las tribulaciones, de las pruebas, dice: somos justificados delante del Señor. El Señor nos perdona de todos nuestros pecados, los cancela, somos libres, somos limpios, somos hijos de Dios, pero eso no nos excluye de las tribulaciones y de las pruebas, porque las tribulaciones y las pruebas tienen como objetivo darnos paciencia. ¿Y paciencia para qué? Para alcanzar las promesas del Señor. El Señor, una vez que nosotros venimos a Él, tiene tantas cosas para darnos, pero no nos las puede dar inmediatamente. No estamos capacitados para recibir todo lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Todo lo que el Señor tiene para nosotros. A veces pienso cuánta gente viene a la iglesia y cuando llega a la iglesia conoce al Señor y inmediatamente está diciendo: bueno, yo quisiera formar una pareja, yo quisiera tener un novio, una novia, casarme, formar una familia, tener hijos. Ahora, esa persona está preparada en el Señor, porque una cosa es una pareja en el Señor y otra cosa es una pareja fuera del Señor. Por allí, formar una pareja fuera del camino del Señor lo puede hacer tranquilamente, pero en el Señor no. Porque en el Señor nosotros tenemos que poner al Señor justamente en primer lugar. Ahí es donde el Señor empieza a trabajar con esa persona, con ese individuo, con esa chica, para trabajar con ellos y prepararlos. ¿Y prepararlos para qué? Para formar esa relación. El Señor ya tiene preparada esa persona, ese varón, esa mujer, pero necesita formarlos, necesita a través de las tribulaciones que ellos tengan paciencia para esperar el momento adecuado en el Señor. La palabra paciencia en el libro de Hebreos se repite varias veces, porque es muy importante tener paciencia en el reino. Dice la Escritura en Hebreos 6, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Cómo se alcanzan las promesas del Señor? Por medio de la fe, que fe es certeza, es convicción, es saber, tener la seguridad de que voy a recibir lo que el Señor prometió, lo que prometió en su palabra o lo que me prometió a mí. Eso es fe. Y paciencia, ¿para qué? Para esperar el momento de Dios, la ocasión de Dios, la situación, ¿sí? Esperar el momento adecuado. Mucha gente, los deportistas están acostumbrados a esperar el momento, ¿no?
A veces vemos allí en un partido de tenis cómo está esperando el momento en una jugada, ¿para qué? Para ganar el punto. O en un partido de fútbol, un partido de básquet, o en una corrida de 800 metros, de 1500 metros. Esperar la oportunidad, esperar el momento. Esperar cuando el adversario se canse y entonces yo que he guardado energía voy a utilizarla para poder ganar la carrera o poder ganar el partido. Qué importante es la paciencia para alcanzar las cosas del Señor, lo que el Señor ha preparado de antemano. Dice en el mismo capítulo, versículo 15, con referencia a Abraham, dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuál es el atributo sobresaliente de Abraham? Es un hombre de fe. Pero ¿qué dice que utilizó para alcanzar las promesas? La paciencia. Vemos aquí que la paciencia y la fe van de la mano. Tengo que creer en las cosas del Señor y tengo que tener paciencia para esperar el momento de Dios. Dios tiene un momento, Dios tiene un día determinado para que nosotros alcancemos las bendiciones del Señor. El Señor Jesús inmediatamente no se largó a sanar enfermos. A los 20 años, Él tranquilamente podía haber puesto las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Pero no fue sino hasta los 30. Cuando Él se manifiesta públicamente. No fue hasta esa edad cuando Él entrega su vida para predicar la palabra, para revelar el amor de Dios, para revelar a Dios y luego para morir en la cruz del Calvario. Podía haberlo hecho antes, sí, a los 25. ¿Por qué no lo hizo? A los 28. ¿Por qué no lo hizo? Porque no era el momento. Tenía paciencia, supo esperar el momento adecuado, el momento de Dios, el momento en que el Señor quiere obrar en nuestras vidas. La paciencia sigue siendo importante en el libro de Hebreos. En el capítulo 10, versículo 36, dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. En el libro de Romanos decía que nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en el hecho de vivir situaciones de prueba, difíciles, complicadas, todo eso que justamente no nos gusta, pero es un elemento importantísimo para que nosotros adquiramos paciencia, poder adquirir eso que nos lleva a alcanzar las promesas del Señor. Todo lo que el Señor tiene preparado en su palabra se alcanza por la fe y por la paciencia. Y la paciencia viene a través de las tribulaciones, a través de las pruebas, a través de las luchas. Por eso el creyente que se regocija, que valora las pruebas y que dice, Dios está tratando con mi vida. Yo a veces escucho a algunos hermanos decir, Dios está tratando con mi vida, Dios me está matando, ¿no? Ese término que es muy nuestro, muy de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Dios mata a alguien, luego lo resucita de una manera diferente, distinta, ¿sí? Entonces no es que Dios lo mata literalmente y se va con el Señor y se acaban sus días sobre la tierra. Está hablando del cambio, de anular todo aquello malo que nosotros tenemos, que venimos atrayendo de años, ¿sí? Todo eso negativo, toda esa educación que, entre comillas, la vida nos dio, toda la educación que hemos recibido de este mundo, una educación donde Dios está a un costado, Dios no es importante, no es relevante, y nosotros de alguna manera hemos sido educados de esa forma. Y todo eso tiene que ser modificado. Tenemos que desaprender lo mal aprendido para aprender lo que el Señor nos muestra en su palabra. Y justamente una de esas cosas que tenemos que aprender
es a gloriarnos en las tribulaciones, a alegrarnos, a gozarnos en las pruebas, a gozarnos en el trato del Señor, porque el trato de Dios produce paciencia y la paciencia nos lleva a alcanzar las promesas. Abraham dice que tuvo paciencia y alcanzó la promesa. Dice la palabra de que, todo en Hebreos, todo en el libro de Hebreos, que si tenemos paciencia vamos a alcanzar todo aquello que el Señor ha preparado de antemano para nuestras vidas. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te damos la gloria a ti, Señor, honramos tu nombre. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en las pruebas, Señor, sabiendo que toda prueba produce paciencia, produce la capacidad de estar tranquilos y serenos, porque tú vas a cumplir aquello que has prometido de antemano. Gracias te damos por las pruebas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.